Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este sábado de puente para un nuevo encuentro académico. Hoy realizamos entonces la penúltima sesión de la cátedra Mercedes Rodrigo en su 13ª versión, coorganizada por la Universidad Externado y la Universidad de los Andes. En ese sentido, hoy es el último encuentro en nuestra casa de estudios y la sesión final de la cátedra será entonces el próximo sábado en la Universidad de los Andes. Estas dos últimas sesiones, que hacen parte del eje de éticas, tienen una cualidad distinta a las anteriores, y es que en esta y en la siguiente tendremos dos comentaristas en relación a estos asuntos que nos parecen muy sensibles para la formación de los psicólogos, particularmente en pregrado. Los voy a dejar con la profesora Tatiana Bernal, a quien conocieron hace algunas sesiones, quien nos va a acompañar en la presentación y la organización de las preguntas, porque la profesora Susana Barradas no nos acompaña en esta sesión. Gracias, bienvenidos a todos los que están a distancia y a los presenciales. Esperamos que encuentren muy interesante y muy estimulante este encuentro. Buenos días. Sí, como lo decía la doctora Diana Rodríguez, en la sesión de hoy entonces tenemos como tema competencias del psicólogo en el posconflicto. Y para ello tenemos como ponente principal al doctor Leonidas Castro. El doctor Leonidas Castro es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en psicología clínica de la Universidad del Estado de New York, Stony Brook. Internado al Departamento Académico de Psiquiatría de la Escuela de Medicina del Hospital Middlesex, Universidad de Londres, boards en Psicología Clínica de la American Board of Professional Psychology en Estados Unidos, ejerce su práctica privada en Psicología Clínica y es profesor asociado de Psicología en la Maestría de Psicología Clínica de la Salud en la Universidad de los Andes. Actualmente enseña seminarios avanzados en psicología clínica, supervisa la práctica clínica de los estudiantes de la maestría y lidera el laboratorio de investigación en psicología clínica, donde dirige proyectos de investigación sobre el desarrollo y adaptación de tratamientos basados en la evidencia para promover la salud mental en víctimas del conflicto armado en Colombia, tema que nos atañe el día de hoy. El doctor recibe el Premio Nacional de Psicología en el 2009 a una vida de entrega a la psicología por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos y fue reconocido como investigador emérito por Conciencias en el 2018. Fue también miembro del Consejo Directivo del Colegio Colombiano de Psicólogos 2015-2017. Nuestra primera comentarista, la psicóloga Mónica Novoa, es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia en el área de énfasis de análisis experimental de la conducta, diplomada en estudios avanzados por la Universidad de Almería y doctora summa cum laude del programa de alta calidad en metodologías de la investigación en psicología de la Universidad de Valencia, España. Ella actualmente es profesora asociada e investigadora senior en Conciencias desde el periodo 2014, investigadora y consultora en asuntos relacionados con cultura de paz, violencia sociopolítica, condiciones de vulneración e intervención clínica en contextos de violencia sociopolítica con diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales, par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación adscrito al Ministerio de Educación Nacional y desde 1997 es consultora clínica particular. Y por último, la doctora Diana Rodríguez Charri, que es nuestra directora del programa de psicología de la Universidad Externado de Colombia. Ella tiene una maestría en psicología de la Universidad de Lovaina, es docente a nivel de pregrado y maestría en el campo de la psicología y en otras ciencias sociales y humanas, tanto en Colombia como en otros países de la región.
investigadora en el campo de psicología clínica y la psicoterapia, particularmente en relación a la atención del sufrimiento y a la formación de psicólogos clínicos y psicoterapeutas, asesora del Programa de Desarrollo de Talento Humano y de Intervención Familiar y Social de instituciones públicas, y se ha desempeñado en diversos cargos de dirección académica en universidades colombianas, consultora de organizaciones nacionales e internacionales en relación a promoción al bienestar. Ha publicado artículos en revistas científicas, capítulos de libros, resultados de investigación, y actualmente se desempeña como directora, como les comentaba, de nuestro programa de psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Como ustedes ya conocen, la dinámica entonces de la sesión de hoy es 45 minutos aproximadamente para nuestro ponente principal y 15, 20 minutos máximo para nuestros comentaristas. Después pues procedemos con las preguntas y finalizamos con un conversatorio con el ponente y con los dos comentaristas acerca del tema que nos compete. Esperemos que disfruten la sesión de hoy. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por la invitación y el honor que me hicieron a ser nuevamente parte de la Cátedra Mercedes Rodrigo. Quiero especialmente dar mis agradecimientos a nuestros anfitriones y a la Universidad del Externado de Colombia, y naturalmente a los profesores, estudiantes, etcétera, que nos están acompañando. El tema de hoy, yo pienso que es un tema de muchísima importancia en términos de lo que es la psicología y el papel que pueden jugar los psicólogos para responder a las necesidades que hay en este momento en el país. Hablar de posconflicto es un tema de controversia porque no estamos seguros del post. A veces se habla de postacuerdo, pero de todas maneras nos interesa ver que las cosas, evidentemente con la firma de un acuerdo, no se acabaron los problemas. Quedan muchísimos problemas y siguen. Y no estamos hablando solamente tampoco ni siquiera de los problemas que hay en términos de las víctimas del conflicto armado, sino en general también qué pasa con nuestra población. En primer lugar, cuáles son las necesidades que hay a nivel de bienestar, calidad de vida, y lo más importante, cuál es la contribución de nosotros como psicólogos. Entonces, lo que nosotros nos vamos a centrar hoy justamente es cuál es el papel del psicólogo realmente en eso. Muchos de ustedes entraron a estudiar psicología por diferentes razones, porque les interesa el tema, quieren ayudar a la gente, etcétera, pero lo importante de todo es ver de una manera concreta cuál es nuestro aporte especial como ciencia y como profesión, diferente del aporte que pueden hacer muchísimas personas en muchas disciplinas, que no por eso es menos valioso, pero nosotros sí tenemos que tener un sello distintivo como psicólogos. Y eso es lo que yo quiero que tratemos hoy. En primer lugar, lo que vemos es que el conflicto armado, y en general como ocurre con diferentes situaciones de crisis contextuales, etcétera, va a tener efecto en muchísimos niveles. No es solamente en qué pasa con uno de los niveles, nivel de los individuos, naturalmente las personas están afectadas, pero pues están también todo lo que es la parte de los sistemas sociales, política, etcétera. Afectan distintas áreas de funcionamiento. Y
por esa razón, no hay una sola disciplina que pueda dar respuesta a esto. Se necesita una acción conjugada de muchas disciplinas. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, y ya pues no necesita demasiada explicación, es que se va a afectar el nivel individual. Las personas sufren como individuos en primer lugar, pero se afecta también la parte familiar. El individuo no está fuera de un contexto y está influido e influye sobre su contexto familiar. Se afecta naturalmente el contexto laboral. Y eso pues hay una cantidad de datos sobre los problemas que ha generado conflicto a nivel laboral, a nivel comunitario y naturalmente a nivel social, es decir, tenemos toda la esfera completa. Entonces nosotros no podemos tener o circunscribir la acción de los psicólogos simplemente a uno, o no podemos tampoco excluir alguno de los sistemas. Muchas veces, desafortunadamente, se ha establecido una especie de rivalidad entre lo que es la parte social y la parte clínica, que yo creo que nos ha hecho mucho daño, porque realmente no estamos hablando de dos cosas que sean incompatibles, estamos hablando de dos niveles que tenemos que de alguna manera abordar como psicólogos, tanto la parte individual clínica como la parte social. ¿Qué impacto tiene? Obviamente el principal a nivel de calidad de vida, salud. Como lo define la Organización Mundial de la salud no es la ausencia de enfermedades. La salud realmente tiene que ver con el desarrollo del pleno potencial que tienen las personas. Es un estado mucho más positivo en ese sentido, que obviamente va a estar interferido por el conflicto, por la violación de los derechos humanos, por todos los actos que se dan en el conflicto armado, va a actuar sobre la salud en general. No voy a hablar de física y mental porque sería pues volver al dualismo cartesiano como si fueran cosas distintas. Y sobre todo la calidad de vida, pero también afecta la salud mental en ese sentido. Y en la salud mental vamos a tener como vieron ustedes en la última encuesta del 2015, que le dedicó una parte especial a las víctimas del conflicto, vemos una mayor incidencia de problemas de salud mental que necesitan ser abordados, no los podemos negar. Evidentemente no todas las personas afectadas por el conflicto van a tener problemas de salud mental, eso lo sabemos. No todas las personas que están sometidas a trauma van a desarrollar estrés postraumático, clarísimo, pero de todas maneras hay unas que sí van a desarrollar problemas y esas personas no las podemos abandonar, necesitan atención. Convivencia social es otro de los impactos que hay en términos de todo lo que es la ruptura del tejido social y todo lo que eso implica. Problemas de empleo. Cómo afecta la economía, la organización social, la misma política. Es decir, aquí nosotros tenemos que trabajar de la mano de muchos profesionales. La psicología yo pienso que va a cumplir un papel central y fundamental en el posconflicto y eso debería reflejarse en las políticas públicas. Desafortunadamente muchas veces no es tan claro ni tan preponderante el papel de los psicólogos y es nuestra responsabilidad poner la psicología en su posición. Se necesita el trabajo de las diferentes ciencias de la salud, medicina, enfermería, terapias, etcétera. Derecho, ciencias sociales, sociología, antropología, historia, ciencia política, educación, administración, ciencias de la comunicación, mercadeo social, mejor dicho. Ustedes pueden, aquí se me quedan muchísimas, pero prácticamente todas las disciplinas, informática, etcétera, todas las disciplinas tienen que ver y pueden hacer una contribución.
lo cual implica que nosotros tenemos que tener claramente unas competencias y una orientación para el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, porque aquí no hay nadie que tenga la respuesta completa, pero solamente si nosotros podemos tener esa acción coordinada, vamos, y debe ser coordinada, vamos realmente a cumplir un papel en modificar la situación actual. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer en esta presentación? Primero quiero que revisemos cuáles son los distintos campos de acción que podría tener el psicólogo en el posconflicto. Ese es un punto fundamental porque, como les digo, la psicología como ciencia y como profesión tiene muchas áreas de aplicación. Tenemos la psicología en la parte de la educación, la psicología social, la psicología clínica, en las organizaciones, la psicología comunitaria. Es decir, todos estos aspectos van a tener una importancia fundamental en esos distintos niveles que hemos hablado. No, obviamente no estoy hablando de que un psicólogo tenga que cubrir todo. Por eso los psicólogos además tenemos que trabajar unidos, porque puede ser naturalmente que haya áreas diferentes en las que trabajamos. Pero ante todo, somos psicólogos y como psicólogos tenemos siempre un lenguaje común, conocimiento y metodología. Quiero también describir la metodología de trabajo que desarrollamos en el Colegio Colombiano de Psicólogos para definir las competencias del psicólogo en posconflicto. Como voy a indicar en su momento, este es un resultado de un trabajo en el cual han participado muchísimas personas a lo largo de muchos años. Entonces, quiero naturalmente dar crédito a todo lo que es el equipo de todas las personas que han contribuido a la definición de competencias, que es uno de los puntos centrales en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Quiero también proponer, con base en ese trabajo que se ha hecho en Colpsic, un modelo de organización de competencias que sirva de marco para la definición de competencias específicas. Vamos a hablar obviamente por qué o cuál es la razón de ser de esas competencias y la importancia de todas maneras que eso va a tener en términos de la formación de los psicólogos, porque pues las competencias naturalmente se van a generar a través de métodos de educación formal y continuada. Y finalmente quiero que, y eso probablemente se hará también en la discusión y en el conversatorio, quiero discutir las implicaciones de la definición de competencias para la formación, para la práctica y para las políticas públicas. Porque lo que, como comentábamos antes de la conferencia con Diana, nosotros podemos hablar muchas de estas cosas que se pueden quedar en el papel, como muchas de las cosas que se quedan en reflexiones piadosas simplemente, que no tienen una implicación en la práctica y solamente se convierten en la práctica cuando se incorporan realmente en los programas de formación. ¿Cuáles son los principios orientadores para podernos contextualizar? El primero, que es muy importante, y esto no es solamente para los psicólogos trabajando en la parte de posconflicto, es que la acción profesional del psicólogo debe siempre responder a las necesidades. Entonces no es simplemente ejercer mi acción como profesional de acuerdo con mis preferencias. Yo tengo que dar una respuesta a las necesidades de las personas y a las necesidades sociales. Y eso nos debe siempre orientar, y eso lo vamos a ver y dentro del tema de esta cátedra, en términos de principios éticos, ese es el principal. Y otro elemento fundamental es que debe adecuarse al contexto de la población afectada por el conflicto armado. Nosotros no podemos sacar a un individuo de su contexto y como todos los que hemos trabajado con víctimas tenemos perfectamente claro, es decir,
todo el sufrimiento, la problemática, etcétera, que tienen las personas son el resultado del contexto en el que se vive. Entonces, en ese sentido, tiene un enfoque bastante contextual. En segundo lugar, su acción debe estar, obviamente, siempre orientada por los principios éticos y buscando siempre el beneficio de las personas, grupos y comunidades sin daño. Se habla de acción sin daño, obviamente es el principio básico de beneficencia y no maleficencia que tenemos en nuestro código deontológico. Tercer principio que les mencionaba, debe desarrollarse en múltiples sistemas, debe ser multisistémico y distintos niveles, es decir, debe atender las necesidades individuales, familiares, comunitarias, sociales, y quiero hacer un énfasis especial en algo que yo creo que está un poco descuidado, que es el impacto que podemos tener nosotros en la legislación y en la política pública, porque si nosotros no tenemos ese respaldo, definitivamente qué tan sostenibles son nuestros programas es muy cuestionable. En cuarto lugar, ¿cuál es nuestro sello? Debe basarse en el conocimiento de la metodología propia de la ciencia psicológica. Nosotros estamos actuando como psicólogos y como psicólogos tenemos acceso a un conocimiento sobre cómo funcionan los procesos psicológicos básicos, cómo funciona el desarrollo, cómo funciona el individuo en interacción con su medio social, etcétera. Y ese es un conocimiento de hechos que se han ido acumulando en el conocimiento científico a través de muchísimos años y nosotros tenemos ese conocimiento y debemos utilizar ese conocimiento. Entonces, eso nos diferencia de muchísimas otras disciplinas que utilizan otros cuerpos de conocimientos diferentes para el mismo objetivo. Finalmente, las acciones profesionales deben basarse en la mejor evidencia de investigación, en las preferencias y valores de las personas y en la experticia y competencias profesionales, es decir, lo que llamamos hoy en día una práctica basada en evidencia, ya no solamente en mis preferencias personales o en mi ideología, sino realmente en qué es lo que necesitan las personas. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el posconflicto representa un reto muy importante porque es un punto en el que la psicología puede posicionarse dentro del país como una de las disciplinas que puede hacer mayores aportes, tanto al desarrollo del conocimiento como a generar soluciones efectivas y concretas para la cantidad de problemas que tiene nuestra población. Pero para eso necesitamos que definir, ¿qué es el psicólogo? El psicólogo es lo que hace. Básicamente, no es el grado que tiene. Yo puedo tener un título en psicología y no ser psicólogo, porque a mí no me hace psicólogo el título, me hace el psicólogo es lo que yo hago. Si yo digo que yo soy lector, pero nunca leo, pues tengo un título, pero yo no soy lector. Si soy deportista y nunca hago deporte, pues entonces es simplemente una palabra vacía. Soy psicólogo y no hago psicología, pues no soy psicólogo, tengo un título. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Para definir lo que hace el psicólogo, hay que definir cuáles son sus competencias. Y el modelo de competencias, pues no es un modelo que nos hayamos inventado nosotros, sino que naturalmente, como ustedes saben, se da en educación, en disciplinas, en legislación, etcétera. Entonces necesitamos establecer las competencias del psicólogo en atención a víctimas en el posconflicto. El Ministerio de Protección Social nos solicitó en el Colegio Colombiano que desarrolláramos unos lineamientos sobre cuáles deberían ser las competencias y y esto que vamos a presentar es parte del producto de ese trabajo. Ahora, estas competencias del psicólogo en
en el posconflicto deben estar basadas y obviamente ser congruentes con las competencias profesionales de los psicólogos. No son diferentes, son mucho más específicas, pero las competencias básicas son las mismas. Ahora, para definir esas competencias específicas en atención a víctimas, se requiere considerar todas las competencias básicas, que es lo que nosotros vamos a hacer, para poder dar respuesta a estas necesidades en distintos niveles. A nivel psicológico, pues obviamente hay en todos los niveles, pero nos vamos ya a concentrar en qué podemos hacer nosotros. Está afectado el proceso emocional, sí, vamos a ver eso. Vamos a ver malestar, hipervigilancia, rabia, culpabilidad en las víctimas del conflicto. A nivel cognitivo vamos a tener incertidumbre, es uno de los elementos que más influye, creencias sobre el conflicto, muchas veces venganza. A nivel conductual vamos a tener mucha evitación, violencia, muchas veces uso de sustancias. A nivel afectivo vamos a tener bajo estado de ánimo, pasividad, duelo, desesperanza. Acuérdense ustedes que los problemas que tienen las personas o que podemos tener todos no son patología, no todos son patología, algunos, pero muchos son problemas de la vida normal, de la vida diaria, pero el hecho de que no sean patología no quiere decir que no requieren atención. Entonces ese es un punto muy importante. Ahora, ya cuando llegan a un nivel de interferencia mayor es cuando hablamos de salud mental, donde vemos unos altísimos niveles de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada, depresión, duelo complicado, abuso de sustancias, que también requiere atención. Es decir, yo digo pues la expresión, las víctimas son resilientes, las víctimas pueden enfrentar. Realmente son afirmaciones que nosotros no podemos hacer en general porque hay víctimas que son resilientes, pero hay víctimas que sufren y que tienen problemas y no lo podemos negar. Entonces no podemos hacer generalizaciones en ese sentido. Y tenemos que ver que algunas personas necesitan atención en el campo de salud mental. A nivel familiar vamos a tener fundamentalmente la desintegración familiar por el desplazamiento, con todos los efectos que eso implica. Vamos a tener grandes problemas también de conflictos intrafamiliares, de violencia intrafamiliar, que se ha presentado y los estudios epidemiológicos nos muestran una altísima incidencia. Y a nivel social, las necesidades son enormes. Hay pérdida de tejido social, familia, amigos, pérdida de identidad cultural, anomia, exclusión social, desarraigo, estigmatización, detrimento patrimonial. Tenemos todos los efectos en esos diferentes niveles. ¿De dónde partimos entonces? Primero que la psicología desde que se inició como una disciplina científica en 1879, muestra que responde a muchas de las preguntas que anteriormente se han hecho los filósofos, pero responde a estas preguntas con un método diferente. Las preguntas son las mismas, el método es distinto. Entonces es una disciplina científica y como científica sigue una metodología y los datos en ese sentido, a diferencia de la filosofía de las ideologías, donde lo que importa más son argumentos de autoridad muchas veces o de que tal autor dice tal cosa, en ciencia son los hechos, son los datos, no lo que dicen las personas. Entonces, es por un lado una disciplina científica que genera conocimiento, pero es también una profesión que aplica conocimiento. En ese sentido debe ser consistente con los estándares de la normatividad internacional y por esa razón el trabajo que se empezó a hacer en COLSIC empezó teniendo en cuenta cuál es la situación a nivel global. Y ahí naturalmente se vio como el modelo de competencias se ha establecido como el estándar realmente de la definición de campos de acción en distintas disciplinas, no solamente en psicología. Y por esa razón en el colegio se ha venido desarrollando este trabajo. Veamos un poco el concepto de competencias, como se entiende normalmente. Ustedes saben, y para ustedes no es nuevo, la definición de competencias tiene tres
elementos fundamentales. Uno es conocimiento, el segundo es habilidades y el tercero es actitudes. Entonces debe tener esos tres componentes. No podemos decir que haya unas competencias solamente para uno, pero en las competencias vamos a tener esas tres dimensiones. Y todo esto, lo que es conocimiento, habilidades y actitudes, se da en un contexto y debe responder a un contexto. Entonces no podemos hablar de una competencia fuera del contexto. Son competencias para algo. A nivel de conocimiento, en el caso nuestro, necesitamos, y esto se debe ver reflejado en la formación de los psicólogos, conocimiento sobre el contexto de la cultura. Si no tenemos conocimiento sobre esto, ¿sobre qué vamos a actuar? Conocimiento de la ciencia psicológica, es decir, de que lo que se ve en los programas de psicología es cómo funciona realmente el comportamiento, cómo funcionan los procesos básicos y cómo afecta eso, porque es lo que nos hace diferentes, como les digo. Y evidencia sobre la acción profesional. Debemos tener conocimiento de qué es lo que se sabe hoy en día sobre diferentes tipos de acciones profesionales. Pero el conocimiento no es suficiente. Yo tengo que saber hacer. No solamente saber, sino saber hacer. Y ahí vienen lo que son las competencias profesionales, donde vamos a tener competencias de relación, competencias de evaluación, de intervención, de promoción, de prevención, etcétera. Y tenemos que tener competencias también para producir conocimiento, es decir, habilidades de investigación. Y no solamente hacer investigación, generar conocimiento, sino gestionarlo. No sacamos nada con hacer investigación y guardarla en un archivo, hacer una tesis que quedó en los anaqueles de la universidad, sino todo el trabajo que tenemos lo tenemos que difundir. El conocimiento es para compartir, el conocimiento es prestado. Si no lo compartimos, no sirve. Entonces, ese es un punto muy importante de la habilidad que tiene que tener el psicólogo. Entonces, por esa razón, la necesidad es la habilidad para escribir, la habilidad para hacer manuales, la habilidad para enseñar, para hacer entrenamiento, no solamente a otros profesionales, a personas de la comunidad. Eso es gestión de conocimiento. Y las actitudes que deben estar naturalmente, todas estas acciones van a estar siempre orientadas por ética, valores, respeto por la cultura y la diversidad y un enfoque diferencial en el sentido en que nosotros vamos a estar respondiendo de forma distinta a las características de las personas. Para este trabajo se tuvo en cuenta obviamente un contexto normativo que lo ven ustedes ahí, empezando desde la Ley 30 del 92 sobre formación integral, la Ley 1090 del 2006, que pues obviamente es central para nosotros sobre la práctica, la Ley 1164 de talento humano, la 1438 sobre prestación de servicios en atención primaria, la Ley 1448, que es obviamente la Ley de Víctimas, la 1620, que es la de convivencia escolar, y la 1616 de salud mental. Es decir, porque todo esto de competencias tiene que estar enmarcado dentro de un contexto normativo. Dentro de estos insumos, dentro de este trabajo como insumos, se tomaron varios. Uno, el perfil de competencias profesionales en psicología de Colsic, que es lo que se había establecido en general. Se siguió también el proyecto Tuning, que es el perfil de área de la psicología en términos de competencias en América Latina. Se siguió el proyecto internacional de competencias de la Unión Internacional de Psicología Científica y los lineamientos de competencias de los psicólogos en la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Es decir, se ubicó dentro de un marco normativo, pero también qué es lo que se está haciendo en el mundo a partir de las competencias. Ahí se hizo un trabajo en el que participaron muchas personas, participaron universidades, 40%, representantes de los capítulos regionales de Colsic, el 20%,
representantes de los campos disciplinares y profesionales y tribunales nacionales, 20%, y organizaciones no gubernamentales, 20%. Y a partir de eso se vino desarrollando un trabajo. Quiero especialmente, a pesar de que hay muchas personas que han participado, quiero resaltar el trabajo en COLPSIC de María Clara Rodríguez de Bernal y de Constanza Aguilar, que fueron las personas que también fuimos al ministerio, a las reuniones con talento humano, y participaron muy activamente en el desarrollo de este modelo. A partir de esto yo quiero centrarme, y este es el punto fundamental de esta presentación, en este modelo. Este modelo es adaptado de un modelo de cubo desarrollado originalmente por Rodolfa en competencias en psicología en general, pero no en nuestro medio, obviamente. Entonces, digamos que lo que tomamos fue el modelo de cubo, es decir, es un modelo que tiene en cuenta 3 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con las competencias. Entonces, si nosotros vamos a ver aquí en la parte de competencias, vamos a tener 2 tipos de competencias. Tenemos las competencias a nivel transversal, y las competencias al nivel transversal es lo que llamamos las competencias fundamentales. Competencias fundamentales las tienen que tener todos, independiente de cuál es su área de aplicación o cuál es su área de trabajo. ¿Y cuáles son esas competencias fundamentales? Pues son las que, como les digo, definen el trabajo del psicólogo. Aquí los vemos. Entonces, dentro de estas, si no alcanzan a leer, me imagino. Esta primera, ahorita la vamos a explicar, la primera transversal es ética y comportamiento profesional. Eso es transversal, eso lo tenemos que tener todos, en todas las acciones, en todos los niveles, desde pregrado, posgrado, no importa, esto nos debe siempre guiar y debemos estar siempre siguiendo los estándares de ética, ¿sí? En segundo lugar, aquí está, relaciones interpersonales y trabajo interdisciplinario. Eso lo necesitamos todos. Nosotros necesitamos competencias para relacionarlos con las personas a quienes servimos profesionalmente. Llámense el grupo social, la familia, pacientes, etcétera. Esas son las competencias de interacción profesional. Los psicólogos necesitan saber cómo hacer una entrevista, cómo establecer empatía, etcétera. Esa es una competencia y una habilidad que se debe formar y es transversal. No importa si ustedes están trabajando en el campo de las organizaciones, en el campo escolar, en social, siempre necesitamos esa competencia. Pero necesitamos también dentro de esas competencias interpersonales la relación del psicólogo con sus colegas, ¿sí? Desafortunadamente a veces los psicólogos somos un poco propensos al conflicto con personas de la misma disciplina. Tenemos que empezar a trabajar justamente para ver que tenemos que trabajar en conjunto, no estar peleando entre nosotros. Entonces esas competencias son fundamentales y las necesitamos todos. Las competencias con las relaciones con otras disciplinas, ya les decía, tenemos que trabajar con otros profesionales, no solamente en el campo de las ciencias de la salud, tenemos que trabajar con abogados, con administradores, etcétera. ¿Cómo nos relacionamos en forma interdisciplinaria, siendo perfectamente conscientes de cuál es el límite de nuestras competencias, hasta dónde llegamos nosotros y dónde necesitamos trabajar en colaboración con otras disciplinas? Necesitamos competencias también para trabajar con personal administrativo, personal de gestión, agencias de gobierno, agencias sociales. Esas competencias de relación interpersonal son fundamentales. El tercero, que ven aquí amarillo, tiene que ver con otra competencia transversal, que es el conocimiento del contexto, la cultura y la diversidad. Lo tenemos que tener todos, independientemente del área que trabajemos.
si no tenemos un conocimiento profundo y una sensibilidad a las características diferentes, culturales, étnicas, etcétera, de las personas y cuáles son los valores de las personas, no podemos hacer un trabajo realmente ético y profesional. Tenemos aquí estas tres de abajo, que son competencias relacionadas con el conocimiento. Entonces, la primera de aquí tiene que ver con el conocimiento de la ciencia psicológica, es decir, lo que llamamos la práctica basada en evidencia, es decir, qué es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes es el tipo de conocimiento que estamos utilizando aquí. Además de eso, debemos producir conocimiento. Entonces, la investigación, eso debe permear todas las áreas, porque es parte de la psicología y eso lo tenemos en los programas de pregrado. Hay una parte de formación en investigación. Lo importante en el posconflicto es cómo se orienta la investigación a las necesidades en posconflicto. Ya no es cualquier tema de investigación, sino esperamos que tengan realmente, y ahorita si tenemos tiempo podemos profundizar sobre esa parte de investigación. Y finalmente, como les decía, gestión de conocimiento. Es decir, el conocimiento hay que gestionarlo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que evaluarlo, tengo que sistematizarlo. Se hacen muchos trabajos y se han hecho, también comentábamos, muchos trabajos en posconflicto que han hecho los psicólogos, pero muchas veces no se evalúan. No hay una evaluación sistemática que la ciencia psicológica nos permite hacerlo. Y si nosotros no evaluamos, pues evidentemente nosotros no vamos a tener claridad sobre qué está funcionando, en qué tipo de personas, en qué tipo de circunstancias, y no vamos a mejorar. Y necesitamos, además de eso, sistematizarlo, escribirlo y compartirlo. Eso es lo que llamamos gestión de conocimiento. Por otro lado, tenemos las competencias que son funcionales, eso ya quiere decir es más el hacer. Y el hacer en el campo del posconflicto va a tener básicamente las siguientes áreas. Uno, evaluación. Los psicólogos tienen que estar formados y tener competencias en evaluación. Evaluación depende de qué, ahorita vamos a ver. En segundo lugar, en lo que son los programas de promoción, no solamente trabajar para mejorar o tratar de aliviar problemas que ya se han presentado, sino para promover el bienestar, todo lo que se ha trabajado en psicología positiva, etcétera, no centrarnos en patologías, sino centrarnos en cómo hacemos para que las personas realmente puedan desarrollar todas sus potencialidades. Pero también tenemos que trabajar en prevención, en personas vulnerables, en personas que tienen más alto riesgo, y ahí tenemos que ver cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores ya de riesgo para desarrollar diferentes programas de prevención que se pueden hacer, ¿sí? Prevención de la violencia, prevención de problemas emocionales. Ya sabemos cómo se desarrollan y la idea es poder trabajar primero y en la parte de promoción y prevención. Ese es el énfasis que recomienda la Organización Mundial de la Salud en este campo. Pero también tenemos que trabajar en intervención. Como les digo, los psicólogos tienen que tener una formación en cómo intervenir en personas que ya tienen diferentes tipos de problemática. Estas funciones, que son las específicas, se pueden dar en distintos niveles y ahí es donde trabajamos. Todas estas se dan a nivel individual y familiar. A nivel individual y familiar básicamente tenemos más evaluación, prevención e intervención. Si estoy trabajando con la familia, voy a estar trabajando en eso. Puede que un poco promoción, pero está centrado más en la parte de prevención e intervención. Mientras que a nivel social comunitario, yo voy a trabajar en las cuatro. Yo puedo hacer promoción y debo hacer los programas de promoción, se hacen a nivel social, no se hacen a nivel individual. Programas de prevención y programas de intervención. En todos los casos tengo que evaluar.
Y finalmente, el tercer nivel es el de políticas públicas. Y en políticas públicas vamos a trabajar, pues ya no en intervención, pero sí en la parte de evaluación, promoción y prevención. Estos son los campos de acción profesional que deben cubrirse. Les repito, no quiere decir que uno tenga que hacer de todo, pero las competencias y lo que se forma en las universidades debe permitir y debe darle capacidad a los psicólogos de moverse en esto. No solamente en un nivel, sino en todos. Ya algunos elegirán trabajar más en uno que en otro. De pronto hay unos psicólogos que quieren dedicarse más a la parte pública. Perfecto, y ahí se puede hacer un trabajo de gran importancia para consolidar en equipo todo el trabajo que se está haciendo a nivel social o a nivel individual. Y aquí tenemos lo que es el nivel de formación. Y el nivel de formación nos va a dar lo que es pregrado, lo que es posgrado, maestrías y doctorados, y lo que es algo muy importante, educación continuada. Porque con graduarse uno sencillamente no acabó el conocimiento, las cosas, y en ciencia las cosas van cambiando. Entonces cuando se termina es realmente, como le decía a algunos de mis estudiantes cuando se graduó, ahora sí es el tiempo para empezar a aprender. Porque es en la práctica y en la sistematización donde tenemos que tener siempre una actitud de estar renovando nuestros conocimientos. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Yo lo que quería era explicar básicamente este cuadro, si hay alguien que quiera o esté interesado en esta presentación, simplemente nos avisan y tendré mucho gusto en compartirla con ustedes, porque no alcanzamos a dar absolutamente todo lo que hace falta. Pero si quiero, en los últimos minutos, quiero mostrarles un ejemplo de definición, digamos, de en la práctica, en lo que nosotros hicimos en el colegio, por ejemplo. Bueno, en lo que hicimos en el colegio, obviamente no alcanzan a leer, pero por ejemplo, vemos diferentes competencias a nivel de pregrado y de posgrado. Aquí estamos hablando de promoción. Aplica e implementa en equipos multidisciplinarios programas de promoción de salud y calidad de vida con base en evidencia sobre factores que favorecen la salud mental, el desarrollo personal y la calidad de vida en individuos, familias, grupos y comunidades en población víctima de conflicto armado. Es decir, a nivel de pregrado, el psicólogo debe tener competencias para aplicar. ¿Qué hace a nivel de posgrado? Diseña, adapta e implementa en equipos interdisciplinarios programas de promoción de salud, etcétera, en población víctima del conflicto. Por ejemplo, habilidades de crianza, comunicación en pareja, familia, solución de problemas, proyecto de vida, hábitos, etcétera. Es decir, a nivel de pregrado está más aplicando, a nivel de posgrado está ya diseñando. Pero fíjense a nivel de posgrado otras cosas que hace investigación, diseña o adapta métodos para realizar estudios epidemiológicos y longitudinales para medir la efectividad de los programas de promoción. Es decir, ya a nivel de posgrado es la persona que está desarrollando las formas para se hace más énfasis en la investigación. Pero hay otro que es importante, entrena y capacita a psicólogos y a otros profesionales de la salud, profesionales de otras disciplinas y líderes comunitarios en la aplicación de programas de prevención de salud mental, porque tenemos que hacer un trabajo multiplicador. Nosotros no podemos quedarnos simplemente, pues sería absurdo, con métodos donde vamos a trabajar solamente con un grupo de personas, sino tenemos que capacitar a mucha gente, tenemos que utilizar modelos escalonados. Desarrolla productos con base en los resultados de la evaluación de los programas. Entonces no solamente basta con hacer un programa de prevención, tengo que sacar cartillas, tengo que sacar manuales, tengo que sacar guías, tengo que difundirlo. Y
además de eso, eso se puede utilizar en otros contextos y utiliza el resultado de esta investigación para tener impacto en la política pública. Y así lo podemos ver en todas, es decir, si nosotros vamos a ver en prevención es lo mismo. En posgrado identifica grupos más vulnerables que tienen más probabilidad de desarrollar problemas con base en la evidencia disponible sobre factores de riesgo protectores en población expuesta al conflicto armado. Entonces, esto no es simplemente por impresión, sino que tiene que estar basado en datos. Y con base en eso, diseña, adapta e implementa en equipos multidisciplinarios. Siempre hacemos énfasis en eso, en ese trabajo en equipo. Y a nivel de pregrado, aplica, capacita y coordina la aplicación de programas de prevención y aplica instrumentos para medir los resultados. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que de acuerdo al nivel de complejidad, vamos a tener distintos, digamos, intensidades de competencias en la formación en pregrado y posgrado. Finalmente, para terminar, este no es un producto terminado, es una propuesta. Es una propuesta que idealmente se debe alimentar de las opiniones y conceptos de muchos profesionales, muchas agencias, etcétera. Pero esta es una propuesta y este modelo del cubo es una manera de organizar las competencias. Aquí no estamos hablando, como les digo, solamente de uno, y tenemos que ver, como en este campo, que en cada competencia, si ustedes ven, están todas las dimensiones. Y la idea es que en lo posible estén representadas las distintas dimensiones, no es una competencia por dimensión, es que deben estar integradas. Y eso debe traducirse en ¿qué? ¿Cómo se forman las competencias? Las competencias se forman en la universidad. Entonces, de ahí la importancia de que las instituciones de educación superior, los programas de psicología, tengan siempre presente eso dentro del diseño de los currículos, etcétera. Pero no basta solamente con eso, sino también, como les decía, la importancia del gremio, del colegio, de ASCOFAPSI, etcétera, para ofrecer oportunidades también o coordinar programas de educación continuada que les permita a los psicólogos que no han tenido esa formación desarrollar competencias con las cuales puedan dar una respuesta más eficiente para aliviar el sufrimiento de las personas y hacer una contribución efectiva de la psicología en esta época de posconflicto. Muchas gracias a todos. Vamos con la presentación, el comentario de la doctora Mónica Novoa. Ella se va a conectar a distancia para hacer su presentación, pues tuvo un impasse de última hora que le impidió acompañarnos presencialmente, pero nos va a acompañar con su presentación a la distancia. Bueno. Ok, bueno, les decía, digamos que los trabajos que se han adelantado por diversos colegas en el país han parecido posicionar la psicología en dos extremos de un continuo. Uno, con el trabajo comunitario que se ha basado en metodologías de tipo de investigación e intervención, de acción participativa básicamente, y en el otro lado el continuo con la consideración de que la atención y la intervención es un asunto clínico propio del trabajo individual. La atención en programas de
promoción y prevención en salud en comunidades ha sido un campo que se ha circunscrito principalmente a la psicología social o la psicología comunitaria como áreas de trabajo, en tanto que la psicología clínica como área de aplicación ha estado circunscrita a la idea de la psicoterapia y al trabajo uno a uno en pequeños grupos o familias en el consultorio o en instituciones prestadoras de servicios de salud. Y pareciera que las competencias profesionales son diversas en función de en qué parte del continuo el psicólogo está realizando su labor. Y yo aquí quiero formular la tesis de que la psicología como campo de conocimiento desarrolla paradigmas y modelos que permiten comprender los problemas humanos de individuos y grupos y que son aplicables a cualquier área del fenómeno de trabajo sin que sea relevante si es clínica, si es comunitaria, si es social o de cualquier otra índola, como bien lo mencionaba Leonidas. Yo quiero hacer una introducción, digamos, al contexto colombiano en el que nos desenvolvemos como psicólogos en el contexto de los posacuerdos de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil que se han dado con los procesos de las autodefensas y las FARC-EP. Digamos que encontramos múltiples enfoques que permiten comprender el proceso de transición que vive Colombia y muchos intentos de prevenir o detener las diferentes acciones que atentan contra la calidad de vida y el bienestar de la población. Son muchos y variados los esfuerzos de acción profesional, sin embargo, esos esfuerzos que se dan en diferentes niveles de intervención parecen mostrar una eficacia o un efecto que no resulta claramente evidenciable. De todas formas, cuando uno mira los resultados de estos trabajos, encuentra que pues el balance puede ser relativamente favorable. Vemos que la tasa de reincidencia, por ejemplo, en los trabajos que se hacen con personas en proceso de reincorporación a la vida civil es menor al 25%, y que la cobertura de atención psicosocial para las víctimas es superior al 50%. Sin embargo, estos procesos de reincorporación y de atención a víctimas se han desarrollado principalmente, en mi opinión, pensando más en las personas y no en los contextos, y resulta llamativo que tras diversos análisis hechos por entidades, digamos, o investigadores ajenos incluso a la psicología, la atención psicosocial pareciera no tener un impacto en la reincidencia o en los niveles de reintegración. En un estudio recientemente publicado por la Fundación Ideas para la Paz, en el 2015, mostraba cómo estos programas de atención y acompañamiento, que son liderados y ejecutados principalmente por psicólogos, tienen un nivel de efectividad bajo. Entonces, la pregunta en relación con esto es si las competencias profesionales definidas actualmente para los psicólogos realmente se ajustan a la naturaleza compleja de un país como Colombia. Yo ciertamente no pretendo llegar a la respuesta a esa pregunta, pero sí me esfuerzo para ampliar los horizontes de lo que podría probarse en relación con esto. Más allá de postular si las competencias profesionales para la incorporación de los programas de formación de psicólogos en el país son útiles o no, voy a mostrarles, digamos, algunos resultados para desarrollar mi punto. Hace poco, recién en febrero de este año, terminamos una revisión sistemática de la producción científica que se había hecho sobre daño y afectaciones de personas en proceso de reincorporación a la vida civil en el marco de los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación en el mundo, y encontramos varias cosas. Una importante es que es Colombia el país que tiene mayor producción científica publicada en revistas de alto impacto. La mayor parte de esta producción ha sido producida o se ha dado en los últimos 17 años con un crecimiento exponencial en los últimos 7 años, que va en concordancia con el desarrollo de los programas y los acuerdos de desmovilización. Y ciertamente son, como ustedes lo ven, Colombia, en este infograma, el país que mayor publicación tiene, sin que sea una publicación muy amplia, muy vasta, es el país que mayor publicación tiene, con 42 resultados, digamos, en revistas científicas indexadas en comparación con otros países que han tenido también procesos de desarme y desmovilización. Vemos además que la psicología
es la ciencia o la disciplina que mayor trabajo documental ha realizado en los últimos tiempos. Estos resultados, digamos, son llamativos en tanto que vemos dos cosas, encontramos varias cosas. Uno, que los trabajos, a pesar de su divulgación, no abordan ni conceptual ni operacionalmente los términos de lo psicológico, las afectaciones, los daños, las secuelas, ni tampoco los conceptos como recuperación, reparación, bienestar, salud mental o términos afines que son propios, digamos, del análisis de lo psicológico. Encontramos también que la mayor parte de los trabajos asumen lo psicológico desde una perspectiva más distributiva, que responden a un interés técnico y que las decisiones sobre el diseño están en términos tecnológicos sobre cómo hacer las cosas y metodológicos sobre el por qué, pero que hacen menor énfasis en el nivel de quién es el que demanda, qué es lo que demanda y para qué demanda, es decir, cuáles son realmente las necesidades que de la población se identifican. Si bien es cierto que los estudios no permiten desarrollar un análisis de datos sistemático que permite evaluar la efectividad de las intervenciones psicológicas, cosa que en términos del desarrollo del conocimiento resulta problemático porque los criterios para hacer metaanálisis pues entonces no se cumplen, vemos también, digamos, con mucha preocupación que los documentos que están publicados cuando se comparan con los lineamientos técnicos de entidades fundamentales para la implementación, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Agencia para la Reincorporación y Normalización a la Vida Civil, la Unidad para la Atención y Recuperación de las Víctimas, presentan una diferencia importante en relación con los textos académicos y científicos. Es decir, hay una ruptura, una falta de comunicación en el tipo de producción académica, científica y especializada con los lineamientos en política pública que se derivan para el trabajo con este tipo de población. Entonces, lo que vemos un poco es que la relación entre psicología y contexto sociopolítico ha sido silenciosa y discontinua. La verdad es que aparecen muchos signos de interrogación sobre el impacto que realmente como psicólogos estamos teniendo. Y entonces eso me hace a mí plantearme, digamos, una serie de preguntas en relación con las competencias. Digamos que las teorías han desarrollado una investigación, el trabajo clínico y las teorías se han desarrollado, digamos, siguiendo una lógica de top-down o de arriba hacia abajo. Es decir, como decía Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría, cosa que tampoco ha sido realmente apoyada, pero las teorías, que si bien incluyen una serie de procesos relacionados con conflicto de grupo, procesamiento de información, atención emocional, no permiten ver que la aplicación esté basada realmente en resultados de investigación básica, a los cuales se les ha dado una cantidad de recursos, pero que no sé si realmente han beneficiado a la gente en terreno con la cobertura con la que se necesitaría en un contexto como el nuestro. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo durante los últimos años con comunidades de desplazados, con comunidades indígenas y con excombatientes, ha hecho que nos planteemos 4 imperativos, digamos, de trabajo metodológico sobre, que en mi opinión redefinen las competencias del psicólogo o que las deben acotar, en lo que yo voy a llamar, siguiendo el concepto de otros, como pelar las capas de una cebolla. Digamos que hacer trabajos en intervención e investigación para poder averiguar sobre la comunidad, sobre los individuos y cómo funcionan como un todo, es un proceso que se va dando en capas. Entonces, las competencias, digamos, profesionales, no deben ser pensadas como un conjunto de habilidades que si se despliegan de la manera adecuada, siguiendo un procedimiento estándar, van a llegar a una respuesta inmediata y definitiva sobre una pregunta de intervención o investigación con la población. Digamos que la experiencia que yo tengo es que cada uno o 2 proyectos en ejecución hemos ido dándonos cuenta de que habíamos hecho un corte en la cebolla, digamos, habíamos quitado una de las capas, pero que finalmente no habíamos descubierto, y uso las comillas, realmente la verdad de lo que estaba sucediendo en estos temas con los individuos o las comunidades, y con el tiempo hemos ido aprendiendo a vivir con que
hay unas verdades teóricas, unas verdades de intervención que son relativamente ilusorias, en el sentido de que pronto la realidad del contexto varía y por lo tanto esas verdades también van a cambiar nuevamente. ¿Esto qué significa? Que las competencias profesionales entonces no deben ser pensadas como un conjunto de habilidades específicas o cerradas. Aunque esto puede sonar obvio para otros profesionales, especialmente los antropólogos sociales y los profesionales digamos como de las ciencias sociales, no es muy común para los psicólogos pensarlo de esa manera. Digamos que nosotros en la formación académica universitaria tendemos a pensar la intervención en términos de protocolos cerrados. Entonces, la primera reflexión que hago en relación con esto es que las competencias no son programas ni habilidades que puedan desplegarse de una manera estandarizada para responder de manera, digamos, única a un problema. La segunda cosa es que me ha resultado muy útil alejarme de la idea de que existe una voz o una historia que realmente resulta auténtica, es decir, que hay una verdad que se puede capturar para un individuo o una comunidad de manera conjunta. Hay muchos backstage o situaciones, digamos, que suceden tras bambalinas que no necesariamente son contradictorios con lo que uno ve en el primer momento del trabajo con la población, pero que sí pueden diferir de manera muy importante en diferentes comunidades e individuos, es decir, combina el backstage con el front stage, o sea, lo que sucede detrás de bambalinas o lo que uno inicialmente no ve en el trabajo con población, es una cosa que está detrás, que luego pasa a estar delante y así, digamos que es un momento, es un trabajo en el cual uno va de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, una y otra vez. Entonces, encontramos que hay un material inicial que es muy útil en general cuando uno se acerca al trabajo con la población, pero que los cortes posteriores del trabajo con individuos o con comunidades va mostrando excepciones a la regla, ¿sí? Esas excepciones a la regla van reformulando las competencias de los psicólogos, las competencias de intervención y las competencias de conceptualización. Encontramos entonces, por ejemplo, que los trabajos que se hacen, que se publican, tienen muy frecuentemente afirmaciones totalitarias sobre lo que debe hacerse en términos profesionales o comunitarios, y que es muy frecuente que se presente en trabajos de investigación o cátedras en donde se dan afirmaciones, como por ejemplo que los excombatientes evitan el contacto con las escuelas y los niños porque en las zonas eso indica que quieren reclutarlos, y esa pues por ejemplo puede ser una historia corta que es razonable, interesante, novedosa y que se puede repetir, pero que en muchos informes parece que no resultara cuando tú vas al trabajo con la comunidad, digamos, realmente cierto. Entonces, eso en relación con, digamos, la visión, el peligro de quedarnos con una idea de que las competencias son momentos, son unas, y que una vez se han desarrollado, es fácil llegar a hacer el trabajo de manera específica. Otro es que las personas son altamente dinámicas, por lo tanto, y los psicólogos han de tener cuidado con lo que han de describir como tradicional. Es muy fácil, digamos, encontrarnos con o caer, digamos, en el riesgo de explicar los resultados de nuestro trabajo con base en características como tradicionales de una comunidad, de carácter esencialista o estructuralista, desconociendo otros factores del contexto social, económico, histórico de una población. Entonces, en ese sentido, digamos que las metodologías deben orientarse, en mi opinión, a encontrar los cambios y deben ser flexibles en lugar de ser estáticas e instantáneas y lógicas a un proceso. Entonces, ¿qué significa eso? Que en términos del trabajo de intervención o del trabajo de investigación, la flexibilidad es la característica fundamental. Bueno, lo otro es que sí es importante, en mi opinión, también entrar un poco como en la sospecha, en sospechar de las autoridades, incluyéndonos a nosotros como expertos, investigadores y teóricos, así como autoridades también incluso locales, porque encontramos que las personas tienen miedo a revelar información. En el contexto comunitario y especialmente en el contexto del posconflicto, hay
muchas razones de sospecha para que las comunidades puedan dar la información de manera directa o revelar sus más profundos, digamos, como situaciones y temores en un primer momento. Entonces, este asunto de la sospecha es importante porque se mezcla con asuntos políticos y sociales que siempre van coloreando la intervención y la investigación, y que es importante que el psicólogo entonces reconozca de manera permanente para identificar los sesgos y ajustar los métodos que se van trabajando en la implementación y en el análisis de los datos. Pues, si bien estos elementos son factores que en sí mismos son importantes para la investigación y la intervención, también es importante para la conceptualización y las formas de trabajo profesional. Esto, entonces, en mi opinión, redefine las competencias, hace ampliar el proceso de formación para los psicólogos, digamos, generando currículos mucho más flexibles que amplíen y permitan el ajuste de las características de la formación a las condiciones propias de los contextos actuales. Mónica. ¿Sí? Listo. Entonces, con esto, digamos, lo que quiero es mencionar las reflexiones que he hecho yo sobre el proceso. Ya ustedes abriremos en el debate el desarrollo de estas ideas. Muchas gracias. Okay. Es por eso que me llama la atención Daniel Schon, un autor que encontramos en alguna investigación que realizamos efectivamente con víctimas del conflicto armado, quien dedicó su vida y fue también consultor de la UNESCO a pensar qué era un buen profesional, cuál era el profesional que era eficaz y humanizante en su práctica, y encontraba que era un profesional que combinaba, digamos, dos cualidades. Tenía el conocimiento teórico o académico como su instrumento principal y, sin embargo, al ponerlo en la acción, reflexionaba continuamente a partir del efecto sobre el otro que ese conocimiento estaba generando en la práctica. Es por eso que en alguna investigación que hicimos con algún colega, coincidíamos en que la competencia entonces es un asunto que trasciende, digamos, una estática del conocimiento, y que no sería suficiente pensar con que alguien dispone, digamos, de un inventario de conocimientos o de habilidades, sino que efectivamente en este caso, como en el posconflicto, es el contexto el que actúa como contingente del conocimiento, más que a la inversa. Esto haría un llamado entonces para continuar integrando en las mejores direcciones una integración en el trabajo que venimos haciendo entre realidad social, el conocimiento y su sistematización para su divulgación y las mismas prácticas que hacemos como psicólogos. Un elemento fundamental es que nosotros somos un país particular, tenemos una afectación que viene en blanco y negro y que ya podríamos decir que está en las épocas de la posmodernidad empezando a transformar esos colores, y sin embargo la cifra que nos acompaña de víctimas pues es una cifra dramática que afecta no solamente, digamos, de manera incorporada a las personas que la han sufrido de manera directa, sino que nos tiene situados como sociedad y como cultura, sin ninguna duda, en algunas particularidades de las que tal vez no somos todos tan conscientes. Por eso también me llamaba la atención estas ideas que están en los lineamientos técnico-administrativos para la inclusión de la familia. Es un marco de política pública trabajada por dos de nuestros colegas psicólogos. Yo coincido plenamente en que el encargo de la profesión es un encargo de corresponsabilidad. Es decir, nosotros debemos actuar en el marco de la Constitución, del Estado Social de Derecho, trabajar en profundizar la democracia, fundarnos en el respeto, la dignidad humana, el trabajo solidario, como también lo mencionaba Leonidas, y sin ninguna duda la prevalencia del interés general. Nuestro trabajo debe estar iluminado por el cumplimiento de los derechos, entendiendo que los derechos son un marco ideal, sin ninguna duda, pero que nos puede animar a hacer nuestro trabajo, porque el derecho no es solamente un asunto de las individualidades, sino que la única manera de disfrutar de los derechos es a través de las relaciones sociales y de la configuración efectivamente de un tejido social que soporte la vida cotidiana. La postura profesional también ha sido llamada, distintas investigaciones, casi todos los investigadores coinciden
en que se requiere una postura de colaboración y un trabajo en confianza. Casi todas las investigaciones señalan que lo que tenemos vulnerados como cultura y sociedad es la confianza, no solamente, digamos, entre las personas en los territorios, sino también entre los colegas y las disciplinas. El propósito de la intervención entonces debe ser multimodal, porque debemos reposicionarnos todos como ciudadanos, particularmente las personas afectadas en relación con el Estado y las instituciones. Debemos seguir trabajando en las indicaciones generales más depuradas cada vez sobre los procesos de evaluación e intervención, pero al tiempo también debemos trabajar en construir unas arquitecturas institucionales que nos den una acogida y unas posibilidades de trabajo también para nosotros particulares y de cuidado de nuestro desempeño. Es por eso que la idea es que ganar en pertinencia sería ganar en competencia. Ignacio Martín Baró desde los 80 sintetizó bien los efectos de la guerra civil en los que es muy difícil estar, digamos, en desacuerdo. Él los reunió en tres grandes asuntos: la violencia naturalizada, que se vuelve cotidiana, y el uso de la fuerza como un argumento en las relaciones; la polarización social, que construye esto que él llama el espejo ético, que nosotros también vivimos, y es que le otorgamos al otro como defecto lo que vemos a nosotros mismos como una virtud; y la mentira, que incluye, digamos, hasta el engaño en los discursos públicos, hasta todos los procesos de corrupción. Colombia viene trabajando en eso, la psicología lo hace, los psicólogos han hecho trabajos muy comprometidos que venían básicamente desde las orillas de las organizaciones no gubernamentales y han hoy tramitado a los organismos gubernamentales. Trabajan en la construcción de enfoques, modelos, estrategias, técnicas, instrumentos, que claro, el tiempo nos irá diciendo cuál es su capacidad efectivamente de transformación. Tenemos suficiente información y la afirmación de Mónica nos lo mostraba sobre las afectaciones de las víctimas, y estamos empezando a sistematizar la información sobre reparación, reintegración, reconciliación, y ahí el conocimiento psicológico sin ninguna duda es fundamental. Estamos haciendo el trabajo y hemos pasado también al terreno de las narrativas, donde sin ninguna duda estas investigaciones de carácter psicosocial han tenido la palabra en la construcción de una narrativa no solamente para los individuos, las familias, sino para nosotros como país también, porque esto requeriría entonces una transformación colectiva de las subjetividades, donde de nuevo resulta el asunto del tiempo. Posconflicto incluiría empezar a pensar en el futuro, y la psicología ha sido más experta en pensar el pasado, y este es uno de los desafíos, de los aportes que nosotros podemos hacer con los distintos componentes, como nos señalaba Leonidas, coincido, cognitivos, emocionales y conductuales, y también elementos, digamos, más colectivos en los que nos contribuye sin duda la sociología y la antropología, como las subjetividades y las conceptualizaciones, incluso con los abogados, sobre daño moral, daño psicológico, en la que nosotros debemos contribuir, y incluidos también los estudios sobre las prácticas de resistencia a la violencia. Yo me tomé el trabajo de mirar lo que habían hecho nuestros países hermanos que también han pasado por condiciones de guerra, y encontré sin ninguna duda similitudes. Chile hizo un trabajo en las universidades públicas y definió que la psicología es una necesidad social, su enseñanza, que requiere elementos comunes en el marco curricular basado efectivamente en competencias, pero que esas competencias deben estar básicamente posicionadas en una formación sensible al contexto, que incluso no se pliegue tanto a los requerimientos del mercado laboral y las lógicas, digamos, de la venta del conocimiento. Brasil, en los años 80, después de la dictadura y cuando recupera la democracia, pasa a reflexionar la psicología en la relación subjetividad, cultura y sociedad, abren, digamos, su concepción del sujeto psicológico y establecen en un estado del arte que hace Solijo en 2015 que la psicología debe estar implicada con la realidad social y comprometida con la transformación social hacia la igualdad del bien común. Argentina tiene más que un conjunto de competencias, un código ético, y llama la atención que su primera declaración en el preámbulo que está allí es una declaración política sobre qué es lo que debe hacer un psicólogo en términos de la vigencia de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de la libertad, la justicia social, la dignidad.
Hay una asociación latinoamericana para la formación en psicología que se llama ALEPSI. ALEPSI ha hecho varias reuniones y tiene una publicación de su encuentro de 2015 y coincide con todas estas lecturas al decir que la psicología debe comprometerse con la transformación social. Entonces, luego de este rápido recorrido de ideas, creo que quedan varios puntos para considerar en el trabajo que venimos haciendo, y es: la formación debe trabajar en un conocimiento político, pero también en el reconocimiento del carácter político del conocimiento. Y esto entonces debe ser reconocido éticamente en cómo las prácticas que interponemos los psicólogos efectivamente profundizan la democracia, respetan los derechos humanos y lo hacen a él, como psicólogo también, actuar como un ciudadano que porta una memoria histórica del conflicto. Segundo, reconocer el carácter dialógico y cambiante del conocimiento, y sí, como lo decía Mónica, tenemos a la mano distintos métodos, particularmente han sido útiles los de investigación e intervención para la innovación social, gracias a la práctica reflexiva. Cuarto, reconocer la complejidad de los problemas. Yo creo que esto pone la psicología en la frontera para el encuentro interdisciplinar, que efectivamente logre una atención integral y unos procesos de intervención integral a las víctimas, pero a la sociedad en general. Pero cuarto, y que me parece muy importante, si el encargo que vamos a asumir es el de la transformación social, requerimos una visión de futuro. Y ahí necesitamos también dispositivos para pensar de manera prospectiva la construcción de la paz. Muchas gracias. La primera que tenía. ¿Listo? Ok. Javier, Mónica está conectada, ¿nos escuchará? Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, Mónica, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy con ustedes. ¿Me escuchan? Listo. Bueno, las preguntas de nuestros participantes las pude como organizar en algunos puntos. Entonces, primero, nos están curiosos por hablar sobre las mismas mallas curriculares o los programas de psicología. Entonces nos dicen, tenemos unos programas de psicología que tienden a estar parados, digámoslo así, en unos paradigmas dominantes, clásicos, y nos dicen, bueno, pues así hemos sido además formados. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a pensar en estas nuevas propuestas que ustedes nos traen? O sea, ¿cómo damos el salto? Me imagino que puede ser más desde el ámbito de docentes que nos preguntan cómo damos el salto, qué consejos nos podrían dar a ustedes cuando nosotros elaboramos nuestros programas de una materia específica. ¿Cómo damos el salto a pensar en competencias? ¿Cuál es el camino? ¿Sí? Formamos más en contenidos. Entonces, ¿cómo podemos dar ese salto? Es como el primer ámbito. Esa idea ya está presente, ¿no? Uh-huh. En las universidades ya llevamos varios años trabajando competencias. Sí. Los programas trabajan competencias. Mi impresión también desde el trabajo incluso de Ascofapsi es que los currículos se han abierto, digamos, de sus versiones tradicionales a unas versiones, si quieres, más latinoamericanas, en términos, por ejemplo, de la investigación acción participativa, de la investigación intervención, del trabajo en subjetividades. Pero creo que el trabajo es complejo. Eso, sí. La pregunta es compleja porque incluye también
y por eso me parecía interesante el trabajo que habían hecho en Chile, digamos una voluntad académica, que yo creo que colectiva puede ser, generar más incidencia, Sí. una voluntad institucional también, ¿sí? Y me parece a mí que en términos de posconflicto, por ejemplo, nuestras carreras de psicología tendrían que permanecer alrededor de los 4 y de los 5 años, por ejemplo, Sí. y resistir la tentación del mercado de disminuir los tiempos de pregrado, y en América Latina están funcionando así, por ejemplo. Pero creo que estamos construyendo los escenarios para ese debate, y a mi parecer, si estamos hablando del nivel del docente y no del nivel de la institución, yo creo que los docentes pueden incluir en sus materias lo que uno podría llamar de manera más amplia una lectura contextual, por ejemplo, si estoy trabajando memoria o si estoy trabajando cognición, incluir elementos, digamos, del contexto de la realidad colombiana y latinoamericana también. Para potencializar esto. Bueno, si entiendo bien la pregunta en términos de lo que serían las implicaciones para el diseño de mallas curriculares, etcétera, ya lo que es la formación del psicólogo, Sí. yo veo que hay 3 puntos que sí me parece muy importante considerar. Primero, que en un currículum siempre debe haber digamos, un sistema claro de hacia dónde está dirigido. Y hacia dónde está dirigido, vuelvo al punto inicial que yo hacía en mi presentación, qué es lo que se necesita. Entonces yo pienso que cuáles son las necesidades, porque muchas veces la universidad está un poco en una caja de cristal, donde las cosas se siguen desarrollando en la comunidad, y los académicos muchas veces siguen teorizando, reflexionando, hablando, pero no hay unas soluciones claras. Esa es, digamos, una de mis grandes insatisfacciones desde que yo era estudiante de psicología en la Universidad Nacional, y todavía la tengo. Okay. Y es, aquí podemos ser psicólogos que somos muy buenos para hablar, reflexionar, teorizar, discutir, eventualmente pelear, y mientras tanto las personas necesitan acciones concretas. Ese es un punto principal que yo creo que debe tener en cuenta el currículum. Segundo, pues naturalmente nosotros tenemos que estar al tanto de los avances en el conocimiento. La psicología y ciencias relacionadas han tenido enormes avances en los últimos 20, 30 años, los últimos 15 años especialmente. Se ha modificado el paradigma totalmente en psicología, en el campo que yo trabajo, que es psicología clínica. No tiene mucho que ver con lo que yo aprendí en la universidad, ha cambiado totalmente. Y nosotros no nos podemos quedar simplemente aferrados a ideas fijas o cosas o dogmas, etcétera, sino tenemos que estar abiertos a permear y conocer ese cambio que es tan rápido, que es un cambio que realmente tiene grandes implicaciones en lo que nosotros podemos hacer. En tercer lugar, el tercer punto que quería mencionar ya concretamente en términos de las competencias, bueno, un poco la propuesta que estamos haciendo es esa. Cuando nosotros estamos hablando de distintas dimensiones, ¿qué quiere decir? Cuando se está planeando un curso, hay unos cursos, en primer lugar, el programa, la universidad, el programa de psicología debe tener unos objetivos claros y unos lineamientos claros. Es decir, porque es lo que debe orientar y que lo que le da coherencia a un currículum. Esos lineamientos claros deben estar al mismo tiempo alineados con necesidades sociales y conocimiento científico, conocimiento de la profesión, etcétera, a nivel global, a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, ¿sí? Porque no son diferentes. Entonces nosotros tenemos que tener eso perfectamente claro. Segundo, tener en cuenta, por ejemplo, estos lineamientos de las competencias, estos 3 niveles yo creo que deberían tenerse permanentemente. ¿Cuáles son las competencias fundamentales? Como cada curso
debe tener un elemento de competencias fundamentales. La ética no se enseña en un curso. Pues sí, obviamente los principios se dan en un curso. Pero la ética no es que se acabó el curso, entonces ya me olvidé de la ética. La ética debe permear todas las actividades y está en todos los cursos. Entonces casi diría yo que en todos los cursos debe haber una serie de componentes que son de esas competencias fundamentales. La parte de la relación de respeto tiene que empezar pues por la relación entre los profesores y los estudiantes, por la relación entre los, porque es que eso no es una cosa de teoría, es un valor que se da en la práctica. Cuando nosotros estamos hablando de conocimiento, pues obviamente en los currículums pues se va a dar, ya habrá unos cursos donde son más de conocimiento y probablemente hay menos habilidades. Si nosotros tenemos esos tres componentes de las competencias, porque hay una diferencia entre competencia y habilidad, y competencia y capacidad, son cosas distintas. La competencia incluye las habilidades, pero no está restringida a las habilidades. Entonces hay unos cursos que están más relacionados con conocimiento. Si yo voy a dar un curso sobre cognición o sobre neurociencias o sobre aprendizaje o motivación, los cursos básicos, habrá mucho conocimiento y habrá otras habilidades, probablemente como la habilidad de recolectar información que se da en todos los cursos, habrá otras habilidades como para comunicar, como para sintetizar. Entonces la idea es que en un programa debe quedar claro qué parte de ese programa está alineado con tal habilidad, con tal competencia, conocimiento o actitud. Y eso cómo está alineado con los objetivos de lo que es el programa de psicología de esa institución. Porque si no, no vamos a tener coherencia. En la medida en que haya acuerdo, no necesariamente en los contenidos, pero sí en tener en cuenta esas competencias como las que mencionamos, la parte, digamos, de las transversales, las funcionales, y al mismo tiempo los distintos niveles de acción para que lo que nosotros hagamos tenga realmente un sentido y se refleje en acciones concretas. Tatiana, yo ahí quería, no sé si hay alguna pregunta en relación con investigación, porque me parece que el desafío está en cómo hacer una pasarela entre los resultados de la investigación y la formación, es decir, como la relación entre investigación y docencia, porque digamos que el trabajo esquemático se puede tener y sin embargo que de nuevo ese trabajo sea eficiente en términos de que tengamos un psicólogo competente. Me parece que requiere una interacción entre lo que es la investigación y la docencia y el lugar de la docencia en la formación, incluidas, por ejemplo, las prácticas y la supervisión de las prácticas. Vemos que en estos asuntos las prácticas se vuelven de un alto valor, casi que para algunos investigadores las prácticas son las que ejercen la vigilancia sobre la profesión al pasar, digamos, de un contexto más académico universitario a uno más de aplicación de conocimiento en alguna realidad. Pero esa conexión entre el conocimiento que se está produciendo, sus niveles de sistematización, de depuración, para llegar al aula y ser enseñado de una manera competente e incorporado de forma competente, y creo que ahí hay todo un círculo en la práctica de lo que sería lo académico y lo universitario, que es un reto en un asunto, digamos, tan de este orden como el posconflicto. Pues había una pregunta, sí, similar a lo que tú estás planteando y está relacionada con que quisieran saber de alguna facultad, no necesariamente nombrándola, sí, de un programa de psicología que pudiera haber pues, logrado de la mejor manera este paso a entender, este paso pues a llegar al tema del posconflicto desde la psicología y cómo lo hicieron, cómo pudieron llegar a trabajar de la mejor manera este tema desde la psicología. Y pues tú más o menos lo comentabas. Bueno, un punto muy importante es que este docente no solamente sea docente, sino también investigador. Entonces, pues era como similar a esto. Otra pregunta estaba relacionada con si el Colegio de Psicólogos tiene algunos proyectos en acción, sí, con la población pues afectada en el conflicto armado. Si tenían proyectos en curso,
digamos, que pudieran develar toda esta propuesta de las competencias para los psicólogos en el posconflicto. Sí, claro, yo pienso que hay varias cosas, varias direcciones en las cuales se está moviendo el colegio. Un primer paso, pues naturalmente, era definir las competencias. Y como les digo, pues ese ha sido un trabajo colectivo, de decir, bueno, estos son como los lineamientos generales, pero volvemos otra vez al punto que yo decía en un principio, el colegio puede hacer sugerencias, etcétera, pero si eso se queda en el papel o en las sugerencias, pues no pasa de ser otra reflexión interesante. Claro. Entonces, el punto principal es cómo se hace eso para articularlo también, por ejemplo, con las COFAP, ¿sí? Con que realmente las universidades se pongan de acuerdo, haya un consorcio, haya un interés común en seguir eso, porque de lo contrario no pasa de ahí. Segundo punto, en el colegio una de las cosas en que ha habido siempre un interés en el desarrollo es en facilitar las actividades, por ejemplo, en los diferentes capítulos, en las diferentes áreas del país, para lo cual el colegio está realizando actividades de actualización para los psicólogos, especialmente en las regiones donde no hay, digamos, mucha disponibilidad o hay dificultad en términos de información. Entonces, hacerle llegar eso a las personas en las diferentes regiones. Otra de los planes que hay naturalmente es utilizar, pues, obviamente medios como WebEx, etcétera, medios electrónicos, medios virtuales para poder trabajar en eso y desarrollar programas ya muy específicos de actualización de conocimientos y habilidades que realmente les sirvan, porque muchas veces lo que la persona necesita en ciertas regiones no es tanta teoría, necesitan cosas muy concretas porque es que los problemas están ocurriendo ahí. Primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, ¿qué hacemos en una situación de crisis? Entonces, por ejemplo, se han desarrollado actividades de entrenamiento en intervención en crisis, en habilidades ahora en este momento también, por ejemplo, en la parte de cómo se va a capacitar el manejo de trauma, en la parte emocional, pero ya cosas muy concretas, muy específicas. Entonces yo creo que el colegio en ese sentido sigue muy activo en términos de cuáles son esas posibles actividades. Ahora la otra, pues naturalmente, en términos de víctimas, y también hacemos énfasis, es la parte de la influencia en política pública. Y para eso pues tenemos todo un grupo trabajando en políticas públicas, nuestras relaciones con el ministerio, por ejemplo, ¿sí? Tanto en la parte de salud como en otros ministerios, y nuestra participación, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Salud Mental, la representación que tenemos en el colegio, que una de las cosas que queremos es incidir realmente con el conocimiento psicológico en salud mental en posconflicto. Entonces yo creo que hay varios frentes que se están haciendo a nivel de capacitación, de políticas públicas, de sistematización, que sirva, pero ahí el colegio solo realmente no puede hacer mucho si no hay un apoyo de toda la comunidad. Claro. Mónica, ¿quería compartir algo, Javier? Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me oyen? Hola, hola. Aló. Bueno, digamos que en relación es un asunto realmente muy complejo porque, por ejemplo, en la experiencia de Chile,
para tener elementos comunes, ellos consideraron también el volumen de estudiantes de psicología, que había crecido, una altísima demanda en Colombia. El número de estudiantes de psicología ha crecido un 44% en los últimos 5 años y ocupa, según el reporte del Ministerio de Educación, hoy el 5º lugar de la carrera más estudiada en el país. Sin embargo, ello no se compadece aún con las condiciones laborales. Entonces, digamos que en medio estaría una formación que sí hace también al psicólogo competente en relación con su propio trabajo, su propio saber, su propia práctica, sus propias condiciones laborales, el reconocimiento de su contexto económico y político y la manera en la que él también, digamos, transmuta con ese conocimiento a otros y sus necesidades. Completaríamos, digamos, un círculo más virtuoso, pero sin ninguna duda eso requiere de convocar distintas voluntades institucionales, universitarias, y sin duda, como dice Leonidas, el colegio no lo puede hacer solo. Ascofab sí puede poner una parte y sin embargo creo yo que también las facultades de psicología no son las universidades, ¿no? Las universidades también tienen sus voluntades, aunque desde mi punto de vista el punto del posconflicto es un punto de encuentro. Es un punto, digamos, colectivo de corresponsabilidad de todos nosotros, pero sí hay una enorme diversidad en el perfil de ingreso del estudiante, en el programa de formación, en las competencias en las que se está formando y sin duda migrar, por ejemplo, el trabajo que ha venido haciendo el colegio a algunos aspectos del currículo como competencias transversales generales, no solamente, digamos, con un conocimiento disciplinar, sino también como con un conocimiento práctico en la acción de la realidad colombiana, incluido lo político y lo territorial, etcétera, etcétera, haría una contribución de pertinencia en la formación, creo yo, claro. Y además nos pondríamos de acuerdo un poco más entre facultades. No sé si se pudo conectar, ¿no se escuchó? Porque pienso que podemos ir cerrando y me parece muy interesante pues esta pregunta como de cierre, que lo habíamos venido trabajando, pero pues es acerca de cómo se imaginan ustedes entonces en el plano del posconflicto este psicólogo, un psicólogo competente, un psicólogo que realmente va a contribuir al país. Entonces, un poco cómo se lo imaginan ustedes en 20 años este psicólogo, cómo sería, cómo lo ven. Yo no necesitaría 20 años, yo lo veo ya, la verdad creo que sí. Uno encuentra colegas muy competentes en este trabajo y creo que tienen unas cualidades que no sé si voy a alcanzar a hacer todo el inventario ahora, pero entre algunas de ellas sería un conocimiento, digamos, comprensivo de la disciplina. A mi parecer, yo creo que todos los psicólogos podemos coincidir en que comprender lo psicológico no es sencillo. Entonces creo que se requiere macerar un poco el conocimiento disciplinar para integrar, digamos, esa comprensión del sujeto psicológico y las distintas cualidades, digamos, del sujeto psicológico que fueron impartidas en distintas materias. Esa es una, como reintegrar, digamos, el conocimiento del sujeto psicológico. 2, estar dotado efectivamente del rigor. La ciencia es un rigor en la sistematización, en la retroalimentación, en la lectura de la incidencia, y en lograr, digamos, una legitimidad del conocimiento a través de prácticas investigativas. Y a mi parecer esa relación entre investigación e intervención sí sigue recorriendo como va un camino, digamos, de rigor, va a generar un impacto sobre la propia competencia y el desempeño. Y en un tercer lugar pondría como estos asuntos el carácter político del conocimiento. El carácter político del conocimiento es reconocer que tu propia práctica hace una incidencia, digamos, como en esto que se llamaría la polis y las relaciones, sea al nivel individual, familiar, comunitario o social. Y creo que ahí estriba efectivamente el carácter de lo ético y es reconocer esa incidencia y ese impacto en una cualidad, digamos, histórica particular, que es la que estaríamos llamando como la del posacuerdo y posconflicto. Yo diría que son esas 3 cosas, pero creo que un profesional tiene que ser un investigador de su práctica. Sí, me parece una pregunta bien importante. Es decir, ¿cómo lo veríamos idealmente? ¿Cómo lo veríamos? En primer lugar,
como decía en mi presentación, es un psicólogo que sea sensible, en primer lugar, a su realidad y a su contexto. Es decir, no simplemente estar en una caja de cristal, sino todo debe tener un sentido. Nosotros tenemos más de 100.000 psicólogos en este momento. ¿Sí? Es muy preocupante en ese sentido porque naturalmente hay problemas de empleo, etcétera, ingresos. ¿Pero por qué? Nosotros debemos crear la necesidad en términos de volvernos útiles. Porque si no somos útiles, no vamos a tener ingresos tampoco, ni vamos a tener trabajo. ¿Útiles qué quiere decir? Yo me imagino un psicólogo que sepa hacer, no solamente que sepa pensar. El pensar va a ser importantísimo, pero es un psicólogo que sepa hacer cosas, que pueda responder. Lo que yo veo con frecuencia es que hay muchos problemas psicológicos, etcétera. Y con sorpresa bueno, ya no tanto con sorpresa, pero sí me encuentro que muchos de esos problemas los están resolviendo profesionales de otras disciplinas. Tenemos 100.000 psicólogos, hay trabajo que hacer, hay problemas y encima de todo, esos problemas los están resolviendo, no sé, administradores, abogados, bueno, de todas las profesiones. Los psicólogos, mientras tanto, estamos ocupados discutiendo. Esa situación no puede seguir así. Yo creo que el psicólogo, el estudiante que entra y que sale de la universidad, tiene que tener herramientas concretas que sirvan. En la medida en que sirvan, van a buscarlos, porque si no sirven, pues nadie los va a buscar y podemos tener cantidades. 100.000 psicólogos, uno podría decir, es una cantidad, son demasiados. Ahora, miren las cifras de las necesidades, a ver si son demasiados. Evidentemente no son demasiados, pero depende de cómo se estén formando. Entonces, un psicólogo que realmente pueda saber hacer. Pero otro punto, justamente en lo que Diana estaba mencionando, es la importancia de la investigación, es decir, la importancia de incorporar la investigación en la práctica. Yo tengo que evaluar lo que yo estoy haciendo. Si estamos haciendo, por ejemplo, en el programa que yo estoy ahorita trabajando en investigación, que es un tratamiento para problemas emocionales en víctimas del conflicto, y estamos haciendo un estudio para evaluar si funciona o no funciona, o qué tanto funciona y con quién funciona. En la medida en que haya resultados, podemos presentar esos resultados y mostrar a la sociedad, mire, la psicología aquí puede hacer esto y estos son los datos. Pero si yo no tengo eso, puedo hacer maravillas, pero pues no tengo manera de comentarlo ni de tener impacto. Entonces me imagino un psicólogo que sepa hacer, en segundo lugar que sepa investigar, pero no investigación aislada de la realidad, sino investigación dentro de su práctica y lo que hace. Y un psicólogo que además no tenga miedo de un impacto social, de un impacto realmente en políticas. Entonces, por eso debe ser un psicólogo inquieto, porque muchas veces es más fácil quejarse uno de lo que no hace o el colegio o el gremio o la universidad. Mejor dicho, alguien tiene la culpa. Pero realmente solamente cuando nosotros nos apersonamos y vemos, no esperar cómo nos resuelven los problemas, sino cómo nosotros podemos ser partícipes en la solución de los problemas, en ese momento la profesión va a empezar a cambiar. Bueno, les agradezco muchísimo, muy interesantes sus respuestas, y entonces nos vemos en la próxima cátedra, Muchas gracias a todos. cátedra en la Universidad de Los Ángeles.